El sol apenas asomaba en el horizonte cuando las pesadas puertas de la prisión de Belén se abrieron con un chirrido oxidado. Don Alejandro Montero y Castillo emergió, parpadeando ante la luz del amanecer, su figura erguida contrastando con la fatiga en sus ojos oscuros. 7 años de injusto encarcelamiento habían dejado su huella en el otrora próspero hacendado, pero no habían logrado quebrar su espíritu. El guardia le entregó una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. «Vaya con Dios, don Alejandro», murmuró, más por costumbre que por convicción. Alejandro asintió secamente, ajustando el sombrero sobre su cabello ahora veteado de gris. Las calles de la Ciudad de México bullían de actividad, un testimonio del progreso que el régimen de Porfirio Díaz pregonaba. Tranvías eléctricos, damas con sombrillas de encaje, caballeros de traje y bombín, todo un mundo que parecía haber avanzado sin él. Alejandro se sentía un extraño en su propia tierra, un sentimiento que se intensificó mientras abordaba el tren que lo llevaría de regreso a su pueblo natal en el estado de Guanajuato. El viaje en ferrocarril fue un recordatorio constante de los cambios que el país había experimentado. A través de la ventanilla, Alejandro observaba el paisaje cambiante, campos cultivados, pueblos en crecimiento y las omnipresentes vías férreas que ahora conectaban el país. Cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de un pasado que anhelaba y temía a partes iguales. Al llegar a la estación de San Miguel de Allende, el corazón de Alejandro latía con fuerza. El pueblo que lo vio nacer se extendía ante él, una mezcla de lo familiar y lo extraño. Las calles empedradas, las casas coloniales con sus fachadas de cantera rosa, la imponente parroquia de San Miguel Arcángel, todo permanecía igual y sin embargo se sentía diferente. Sus pasos lo llevaron inevitablemente al cementerio local. El lugar estaba en silencio, salvo por el suave murmullo del viento entre los cipreses. Alejandro avanzó entre las lápidas, buscando un nombre que había atormentado sus sueños durante 5 largos años, María de los Ángeles Rivero y Zárate. Cuando finalmente encontró la tumba, el mundo pareció detenerse. La lápida de mármol blanco estaba allí, con el nombre grabado en letras elegantes, pero algo no encajaba. Alejandro se arrodilló, pasando sus dedos sobre la inscripción, su mente negándose a aceptar lo que veía. Las fechas no coincidían. Según la lápida, María de los Ángeles habría muerto antes del fatídico accidente que lo llevó a prisión. Un torrente de recuerdos invadió su mente, transportándolo a una noche de gala más de 7 años atrás. El gran salón de la hacienda de los Rivero resplandecía con la luz de cientos de velas. La crema y nata de la sociedad local se había reunido para el baile de presentación de doña María de los Ángeles. Alejandro la vio por primera vez esa noche, descendiendo la gran escalera con gracia etérea. Su vestido de seda color marfil contrastaba con su cabello negro azabache, recogido en un elegante moño. Sus ojos, del color del ámbar, brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Don Rodrigo Rivero y Mendoza, padre de María de los Ángeles y cacique del pueblo, observaba la escena con orgullo apenas disimulado. A su lado, su esposa doña Beatriz sonreía con lágrimas en los ojos. El momento marcaba el ingreso oficial de su hija a la sociedad, y con ello, el inicio de la búsqueda de un matrimonio ventajoso. Alejandro, entonces un joven hacendado en ascenso, se sintió inmediatamente cautivado. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de bailar con María de los Ángeles, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, revelando una conexión instantánea que iba más allá de las convenciones sociales. «Es un placer conocerla finalmente, doña María de los Ángeles», dijo Alejandro, guiándola con destreza por el salón. «El placer es mío, don Alejandro», respondió ella, sus mejillas teñidas de un suave rubor. «He oído hablar mucho de usted». «Espero que sean cosas buenas», bromeó él, sintiendo una calidez inusual en el pecho. «Algunas sí, otras...» María de los Ángeles dejó la frase en el aire, sus ojos brillando con picardía. Esa noche marcó el inicio de un amor que desafiaría las convenciones de su tiempo. Un amor que, sin saberlo entonces, los llevaría por un camino de pasión, dolor y sacrificio.
El recuerdo se desvaneció, dejando a Alejandro de nuevo frente a la tumba, con más preguntas que respuestas. Se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus pantalones, su determinación renovada. Si las fechas en la lápida estaban equivocadas, ¿qué más en su historia podría ser una mentira? Mientras salía del cementerio, la figura de Alejandro se recortaba contra el cielo del atardecer. El México de Porfirio Díaz, con sus promesas de orden y progreso, sus ferrocarriles y sus fábricas, sus caciques y sus peones, se extendía ante él. En algún lugar de ese vasto paisaje estaban las respuestas que buscaba y la verdad sobre María de los Ángeles. Don Alejandro Montero y Castillo había regresado, y con él, el viento del cambio comenzaba a soplar en San Miguel de Allende. El desterrado estaba de vuelta, listo para desenterrar secretos largamente enterrados y enfrentar a aquellos que lo habían condenado. La búsqueda de la verdad y la justicia apenas comenzaba, y nadie en el pueblo podía imaginar las consecuencias que traería consigo. La mañana despuntaba sobre San Miguel de Allende, tiñendo las cúpulas de la parroquia con tonos dorados. Don Alejandro Montero y Castillo se encontraba en la pequeña habitación que había alquilado en la posada del pueblo, su mirada fija en un mapa desplegado sobre la mesa. Marcas y anotaciones cubrían el papel, trazando una red de conexiones que solo él podía descifrar. Su investigación sobre la supuesta muerte de María de los Ángeles había comenzado con fervor. Alejandro visitó el registro civil, la iglesia local y hasta la oficina del médico del pueblo, buscando cualquier documento que arrojara luz sobre el misterio. Sin embargo, cada paso parecía llevarlo a un callejón sin salida. Los registros oficiales respaldaban la versión de la muerte de María de los Ángeles, pero las fechas seguían sin coincidir. Algo no cuadra, murmuró para sí mismo, pasando una mano por su cabello canoso. El sonido de cascos de caballos en la calle lo sacó de sus cavilaciones. Se asomó a la ventana y vio pasar una elegante calesa. En su interior, una figura femenina captó su atención. Por un instante, su corazón se detuvo. ¿Podría ser ella? El rostro era casi idéntico, pero algo en su porte y vestimenta indicaba que no podía ser la joven que conoció hace más de 7 años. Mientras tanto, en la hacienda de los Urquiza, doña María de los Ángeles se preparaba para enfrentar un nuevo día como esposa de don Felipe. Su vida actual era un testimonio de las expectativas de la sociedad porfiriana, una dama de alta sociedad, dedicada a obras de caridad y a mantener las apariencias. María de los Ángeles se miró al espejo, ajustando el broche de su vestido de seda azul. Su rostro, aún hermoso, mostraba una sombra de melancolía que ni siquiera su doncella podía ignorar. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó la joven criada. Sí, Rosario, estoy bien, respondió María de los Ángeles con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo un poco cansada. En realidad, su mente estaba lejos, en un pasado que se esforzaba por mantener enterrado. Los rumores sobre el regreso de Alejandro habían llegado a sus oídos, despertando emociones que creía olvidadas. Cada día era una lucha entre el deber y el deseo, entre la vida que le habían impuesto y los sueños que una vez albergó. Don Felipe entró en la habitación, su figura imponente llenando el espacio. «Buenos días, querida», saludó con formalidad. «Espero que estés lista para la reunión con el comité de damas. La construcción del nuevo orfanato no puede retrasarse más». María de los Ángeles asintió, interpretando a la perfección su papel de esposa devota. «Por supuesto, Felipe, estaré lista en un momento». A kilómetros de distancia, en una modesta casa en las afueras del pueblo, José Antonio se preparaba para ir a la escuela. A sus 6 años era un niño vivaz e inteligente, ajeno a los secretos que rodeaban su nacimiento. Su familia adoptiva, los Hernández, lo habían criado como propio, cumpliendo la promesa hecha años atrás. «José Antonio, ¿ya tienes lista tu tarea?», preguntó doña Concepción, su madre adoptiva, mientras servía el desayuno. El niño asintió con entusiasmo, sus ojos brillantes idénticos a los de Alejandro. «Sí, mamá. La maestra dice que soy el mejor de la clase en aritmética». Don Ernesto Hernández, su padre adoptivo, sonrió con orgullo. «Ese es mi muchacho. Algún día serás un gran ingeniero, tal vez hasta trabajes en el ferrocarril».
La mención del ferrocarril trajo una sombra de preocupación al rostro de don Ernesto. Las tensiones en el pueblo habían aumentado desde que se anunció la expansión de la línea férrea. Muchos veían el progreso como una amenaza a sus formas de vida tradicionales. En la plaza principal, un grupo de hombres discutía acaloradamente frente a la alcaldía. Don Rodrigo Rivero y Mendoza, el poderoso cacique local y padre de María de los Ángeles, se encontraba en el centro de la controversia. «El ferrocarril traerá prosperidad a San Miguel», declaraba con voz autoritaria. «No podemos quedarnos atrás mientras el resto del país avanza». Un campesino se atrevió a alzar la voz. «¿Y qué pasará con nuestras tierras, don Rodrigo? ¿Nos las quitarán para tender las vías?». La discusión se acaloró, reflejando las divisiones que la modernidad estaba creando en la sociedad mexicana. Don Rodrigo, con su influencia y conexiones en la capital, representaba los intereses de aquellos que se beneficiarían con el progreso. Los campesinos y pequeños comerciantes, por otro lado, temían perder su modo de vida. Alejandro, que pasaba por la plaza en ese momento, se detuvo a escuchar. Las palabras de don Rodrigo le recordaron la arrogancia del hombre que una vez lo acusó injustamente. Sin embargo, algo en la discusión captó su atención. Había menciones de documentos, de acuerdos secretos relacionados con la expansión del ferrocarril. Mientras la multitud se dispersaba, Alejandro notó una figura familiar alejándose apresuradamente. Era el capitán Diego Altamirano, su antiguo amigo, ahora convertido en jefe de la policía local. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Alejandro pudo ver una mezcla de reconocimiento y culpa en los ojos de Diego. El día avanzaba, y con él, las sombras se alargaban sobre San Miguel de Allende. En la hacienda de los Urquiza, María de los Ángeles se retiraba a su habitación, exhausta tras un día de compromisos sociales. En la pequeña casa de los Hernández, José Antonio se dormía, soñando con trenes y aventuras, y en su modesta habitación de la posada, Alejandro conectaba los hilos de una conspiración que apenas comenzaba a vislumbrar. Los secretos enterrados durante años amenazaban con salir a la luz, y las sombras del pasado se cernían sobre el pueblo. El regreso de Alejandro había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de San Miguel de Allende y de todos sus habitantes. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides darle me gusta a este video. Y cuéntame desde qué ciudad y país estás disfrutando de esta apasionante novela. Me encantaría saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El sol de la tarde caía sobre la plaza principal de San Miguel de Allende, tiñendo los edificios coloniales de un cálido tono anaranjado. Don Alejandro Montero y Castillo caminaba con paso decidido hacia la jefatura de policía, su corazón latiendo con fuerza ante la perspectiva del inminente encuentro. Al entrar en el edificio, el aroma a papel viejo y tabaco lo recibió, trayendo consigo recuerdos de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. El capitán Diego Altamirano levantó la vista de su escritorio al escuchar los pasos acercándose. Por un instante, la sorpresa se reflejó en su rostro, antes de que pudiera ocultarla tras una máscara de formalidad. «Don Alejandro», saludó, poniéndose de pie. «No esperaba verlo por aquí». «El tiempo cambia muchas cosas, Diego», respondió Alejandro, su voz cargada de emociones contenidas, «pero no borra las preguntas sin respuesta». El ambiente en la oficina se tornó tenso, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. Diego ofreció asiento a Alejandro con un gesto mecánico, evitando el contacto visual directo. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, intentando mantener un tono profesional. «Necesito la verdad, Diego», declaró Alejandro, inclinándose hacia adelante. «Sobre la noche del accidente, sobre María de los Ángeles, sobre todo lo que me ha sido ocultado durante estos años». Las palabras de Alejandro desencadenaron un torrente de recuerdos en ambos hombres, transportándolos a aquella fatídica noche 7 años atrás. La escena se desplegó en sus mentes con vívida claridad. El camino de tierra apenas iluminado por la luna, el sonido del traqueteo de ruedas sobre las piedras sueltas, los cascos de los caballos golpeando el suelo en un galope descontrolado. Alejandro y María de los Ángeles habían planeado fugarse esa noche, escapando de las presiones familiares y sociales que amenazaban con separarlos. El sendero estaba despejado,
La luna llena iluminaba su ruta hacia la libertad. Pero entonces, de la nada, apareció otra carruaje. Las lámparas de aceite destellaron en la oscuridad, cegándolos por un instante. Un grito, el tirón desesperado de las riendas, el crujido de la madera al astillarse contra las rocas, el golpe, el vacío. «Fue un accidente, Alejandro», murmuró Diego, regresando al presente. «Eso es lo que dice el informe oficial». «Ambos sabemos que hay más que eso», insistió Alejandro, su mirada penetrante fija en su antiguo amigo. «María de los Ángeles no murió esa noche, ¿verdad?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Diego se pasó una mano por el rostro, el peso de los secretos guardados durante años visible en sus hombros caídos. «Las cosas no son tan simples como parecen, Alejandro. Hay intereses en juego que van más allá de lo que puedas imaginar». Mientras tanto, en la hacienda de los Rivero, doña Carmen, el ama de llaves de confianza de la familia, observaba con creciente inquietud los movimientos inusuales en la casa. Desde su posición privilegiada, había notado cambios sutiles en el comportamiento de don Rodrigo y su círculo cercano desde el regreso de Alejandro al pueblo. Carmen, una mujer de mediana edad con ojos astutos que poco dejaban escapar, se movía silenciosamente por los pasillos de la hacienda, sus oídos atentos a conversaciones susurradas y puertas que se cerraban apresuradamente. Su lealtad hacia la familia Rivero era inquebrantable, pero su afecto por María de los Ángeles, a quien había criado prácticamente desde la cuna, la impulsaba a buscar respuestas. Esa tarde, mientras limpiaba el despacho de don Rodrigo, un documento parcialmente oculto bajo una pila de papeles captó su atención. Las palabras expansión ferroviaria y expropiación de tierras saltaron a la vista, junto con cifras que harían palidecer a cualquier hacendado común. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, intuyendo que había tropezado con algo mucho más grande de lo que podía manejar. En ese momento, la voz de don Rodrigo resonó desde el pasillo, acercándose rápidamente. Carmen apenas tuvo tiempo de devolver el documento a su lugar antes de que la puerta se abriera. «¿Todo en orden, Carmen?», preguntó don Rodrigo, su mirada escrutadora recorriendo la habitación. «Sí, señor», respondió ella con una sonrisa practicada. Solo terminaba de limpiar. Don Rodrigo asintió distraídamente, su mente claramente ocupada en otros asuntos. «Bien, asegúrate de que nadie me moleste durante la próxima hora. Tengo una reunión importante». Apenas unos minutos después de que Carmen se retirara, un grupo de hombres llegó a la hacienda. Entre ellos, Carmen reconoció a varios políticos locales y a un hombre que, según los rumores, era un enviado directo del gobierno de Porfirio Díaz. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada, pero los murmullos que escapaban hablaban de grandes cambios por venir. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, un grupo de campesinos se reunía para discutir los rumores sobre la expansión del ferrocarril. El miedo a perder sus tierras y su forma de vida tradicional se mezclaba con la esperanza de nuevas oportunidades que el progreso podría traer. «Dicen que don Rodrigo está negociando con el gobierno», comentó uno de los hombres, su voz cargada de preocupación. «Que va a vender nuestras tierras para que pasen las vías». «Pero también hablan de trabajos en la construcción», añadió otro. «Tal vez sea nuestra oportunidad de mejorar la vida de nuestras familias». La discusión continuó, reflejando las tensiones y divisiones que el proyecto ferroviario estaba creando en la comunidad. Sin que los campesinos lo supieran, sus palabras llegaban a oídos atentos. En una esquina de la plaza, parcialmente oculto por la sombra de un portal, Alejandro escuchaba con interés creciente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. La supuesta muerte de María de los Ángeles, su injusto encarcelamiento, los cambios en el pueblo. Todo parecía estar conectado de alguna manera con los planes de expansión del ferrocarril y los intereses de don Rodrigo. Conforme el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, los ecos del pasado resonaban cada vez más fuerte. Alejandro, con la determinación renovada en su mirada, sabía que estaba un paso más cerca de descubrir la verdad. Pero también era consciente de que, al remover los secretos enterrados durante tanto tiempo, estaba despertando fuerzas que no dudarían en silenciarlo nuevamente.
La noche caía sobre el pueblo, trayendo consigo la promesa de revelaciones y peligros por venir. En la hacienda de los Rivero, doña Carmen se retiraba a su habitación, su mente dando vueltas con las sospechas despertadas ese día. En la jefatura de policía, el capitán Diego Altamirano se quedaba hasta tarde, atormentado por las decisiones del pasado y las que aún estaban por tomar. Y en algún lugar entre las sombras, los hilos de una conspiración que amenazaba con cambiar el destino de todos se tejían en silencio. La mañana despuntaba sobre San Miguel de Allende, bañando las calles empedradas con una luz dorada. En la hacienda de los Urquiza, María de los Ángeles se preparaba para su rutina diaria, ajena a la tormenta que estaba a punto de sacudir su cuidadosamente construido mundo. Mientras desayunaba en la terraza, hojeando distraídamente el periódico local, un nombre captó su atención, haciendo que su corazón diera un vuelco: Alejandro Montero y Castillo. El artículo mencionaba brevemente su regreso al pueblo tras años de ausencia. María de los Ángeles sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El pasado que tanto se había esforzado por enterrar resurgía con fuerza abrumadora. ¿Sucede algo, querida?, preguntó don Felipe, notando la palidez repentina de su esposa. María de los Ángeles se recompuso rápidamente, años de práctica en el arte de ocultar sus verdaderos sentimientos acudiendo en su ayuda. No es nada, solo una noticia sorprendente, respondió con una sonrisa forzada. Pero en su interior, un torbellino de emociones amenazaba con desbordarla. El amor que creía muerto y enterrado palpitaba nuevamente en su pecho, mezclándose con el miedo y la culpa. ¿Qué buscaba Alejandro? ¿Acaso sabía la verdad sobre aquella noche fatídica? A lo largo del día, María de los Ángeles se debatió entre el deber y el deseo. Su posición como esposa de don Felipe, su responsabilidad hacia la comunidad, todo lo que había construido en los últimos años, se enfrentaba ahora a los recuerdos de una pasión que nunca había logrado olvidar completamente. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Alejandro caminaba por la plaza principal, su mente ocupada en la investigación que lo consumía. Sin embargo, su atención fue captada por un grupo de niños que jugaban cerca de la fuente. Entre ellos, un pequeño de unos 6 años destacaba por su vivacidad y por un algo indefinible que resonaba en lo más profundo del alma de Alejandro. Sin poder evitarlo, se acercó al grupo. «Buen día, muchachos», saludó con una sonrisa amable. «¿Puedo unirme a su juego?». Los niños lo miraron con curiosidad, pero fue el pequeño de ojos brillantes quien dio un paso adelante. «Claro, señor. ¿Sabe jugar a las canicas?». «Por supuesto», respondió Alejandro agachándose para quedar a la altura del niño. «Me llamo Alejandro, ¿y tú?». «José Antonio», respondió el pequeño con una sonrisa que iluminó su rostro. Durante la siguiente hora, Alejandro jugó con los niños, pero su atención estaba centrada en José Antonio. Cada gesto, cada risa del niño, parecía despertar un eco en su corazón. Sin revelar su verdadera identidad, Alejandro se las arregló para hacer preguntas casuales sobre la familia del pequeño. «Vivo con mis papás, los Hernández», explicó José Antonio con orgullo infantil. «Mi papá dice que algún día seré un gran ingeniero y trabajaré en el ferrocarril». Alejandro sintió una punzada de dolor y alegría mezclados. Aunque no podía estar seguro, su corazón le gritaba que este niño, tan lleno de vida y tan parecido a él mismo en su juventud, era su hijo. Mientras Alejandro forjaba esta conexión inesperada, la tensión entre las familias Rivero y Montero alcanzaba nuevos niveles. En la casa grande de los Rivero, don Rodrigo recibía noticias inquietantes sobre las actividades de Alejandro en el pueblo. «Está haciendo preguntas, don Rodrigo», informó uno de sus hombres de confianza. «Visitando el registro civil, hablando con los viejos del pueblo. Parece que está buscando algo». Don Rodrigo, su rostro una máscara de fría determinación, golpeó el escritorio con el puño. Ese hombre debería haberse quedado donde estaba. Si cree que puede venir aquí y desenterrar el pasado, está muy equivocado. La rivalidad entre las dos familias, dormida durante años, comenzaba a despertar. Los Montero, aunque disminuidos por los eventos del pasado, aún contaban con aliados en el pueblo. Rumores y susurros comenzaron a circular, reavivando viejas lealtades y rencores.
En medio de este creciente conflicto, María de los Ángeles se encontraba atrapada. Su corazón la impulsaba a buscar a Alejandro, a revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Pero su mente le recordaba constantemente sus obligaciones, el escándalo que se desataría si la verdad saliera a la luz. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, María de los Ángeles se levantó de la cama que compartía con don Felipe. En silencio, se dirigió a su tocador y abrió un cajón secreto. De él extrajo una pequeña caja de madera que contenía sus tesoros más preciados, cartas de amor escritas por Alejandro años atrás, un mechón de cabello de José Antonio cuando era bebé, y una fotografía descolorida de ella y Alejandro en tiempos más felices. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, María de los Ángeles contempló estos fragmentos de un pasado que se negaba a quedar en el olvido. La decisión que enfrentaba parecía imposible: mantener la fachada de su vida actual o arriesgarlo todo por la verdad y un amor que nunca había logrado extinguir. Mientras el pueblo dormía, ajeno a los dramas que se desarrollaban tras puertas cerradas, las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende. En la plaza desierta, la fuente murmuraba su canción eterna, testigo silencioso de los secretos y pasiones que bullían bajo la aparente calma de la noche. El destino de María de los Ángeles, Alejandro, José Antonio y todos los involucrados en esta historia de amor, traición y redención pendía de un hilo. Las decisiones que tomarían en los días venideros no solo cambiarían sus vidas, sino que sacudirían los cimientos mismos de San Miguel de Allende. El amanecer teñía de rosa el cielo de San Miguel de Allende cuando doña Carmen, el ama de llaves de los Rivero, se deslizaba silenciosamente por los pasillos de la hacienda. Sus años de servicio le habían enseñado a moverse como una sombra, invisible pero omnipresente. Esta mañana, sin embargo, su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. La noche anterior, mientras limpiaba el despacho de don Rodrigo, había vislumbrado documentos que confirmaban sus peores sospechas. Aprovechando la ausencia temporal de la familia, Carmen se dirigió al despacho, sus manos temblorosas mientras buscaba la llave oculta que sabía que don Rodrigo guardaba. Con un clic apenas audible, el cajón se abrió, revelando una serie de carpetas cuidadosamente etiquetadas. Carmen las examinó rápidamente, sus ojos agrandándose al leer los títulos: expansión ferroviaria, expropiaciones, y finalmente, uno que hizo que su corazón se detuviera por un instante: Montero, accidente. Mientras tanto, en la modesta posada donde se alojaba, don Alejandro Montero y Castillo se preparaba para el día más crucial de su investigación. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y estaba decidido a confrontar a don Rodrigo de una vez por todas. Alejandro se dirigió a la hacienda de los Rivero, su paso firme y su mirada determinada. Los peones y sirvientes lo observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión, conscientes de la tensión que su presencia generaba. En el patio central de la hacienda, don Rodrigo supervisaba los preparativos para la llegada de unos invitados importantes. Al ver a Alejandro aproximarse, su rostro se endureció, una máscara de fría cortesía ocultando la tormenta interior. «Don Alejandro», saludó con voz controlada. «Qué sorpresa verlo por aquí. ¿A qué debemos el honor de su visita?» Alejandro se detuvo a unos pasos de don Rodrigo, sus ojos clavados en los del hombre que había destruido su vida. «Creo que usted sabe perfectamente por qué estoy aquí, don Rodrigo. Ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz». La tensión en el aire era palpable, los trabajadores de la hacienda deteniendo sus labores para observar el enfrentamiento. Don Rodrigo hizo un gesto, despidiendo a todos los presentes. «Continuemos esta conversación en privado, ¿le parece?» Mientras los dos hombres se dirigían al despacho, María de los Ángeles llegaba a la hacienda, de vuelta de sus obligaciones sociales en el pueblo. Al ver a Alejandro, sintió que el mundo se detenía. Sus miradas se cruzaron por un instante, décadas de amor no dicho, de secretos y dolor, condensadas en ese breve momento. María de los Ángeles se debatía internamente. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia Alejandro, que revelara la verdad que había guardado durante tanto tiempo.
pero el peso de las expectativas, el miedo al escándalo y las posibles consecuencias para su hijo la paralizaban. En el despacho, la confrontación entre Alejandro y don Rodrigo alcanzaba su punto álgido. «Sé que usted orquestó todo», acusó Alejandro, su voz cargada de emoción contenida. «El accidente, mi encarcelamiento, la supuesta muerte de María de los Ángeles. Todo fue parte de su plan». Don Rodrigo, imperturbable, se sirvió un vaso de whisky. «Esas son acusaciones muy serias, don Alejandro. ¿Tiene pruebas de lo que dice?» En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la tensa escena. Era doña Carmen, su rostro pálido pero decidido. «Perdonen la interrupción, señores, pero hay algo que deben ver». Con manos temblorosas, Carmen extendió los documentos que había descubierto. Alejandro los tomó, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas, su expresión cambiando de la sorpresa a la ira y finalmente a una triste comprensión. «Aquí está todo», murmuró. «Los planes para la expansión del ferrocarril, las expropiaciones de tierras y la verdad sobre el accidente». Don Rodrigo, por primera vez, pareció perder su compostura. «No entiendes, Alejandro. Todo lo que hice fue por el bien de San Miguel, por el progreso. Sacrificios debían hacerse». Mientras la verdad salía a la luz en el despacho, María de los Ángeles luchaba con su propia batalla interna. Parada frente a la puerta cerrada, escuchaba fragmentos de la conversación, cada palabra un puñal en su corazón. La decisión que había evitado durante años ahora se presentaba inevitable: revelar la verdad o seguir viviendo en la mentira. En la jefatura de policía, el capitán Diego Altamirano recibía un informe urgente sobre la situación en la hacienda de los Rivero. Como jefe de la policía local, su deber era mantener el orden y hacer cumplir la ley. Pero como amigo de Alejandro y conocedor de los secretos del pasado, se encontraba en una encrucijada moral. Diego tomó su sombrero y se dirigió a la hacienda, consciente de que las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya propia. Mientras el sol alcanzaba su cenit sobre San Miguel de Allende, los destinos de Alejandro, María de los Ángeles, don Rodrigo y todos los involucrados pendían de un hilo. La verdad, tanto tiempo oculta, amenazaba con salir a la luz, prometiendo liberar a algunos y destruir a otros. En el aire cargado de tensión, se podía sentir el cambio inminente. El viejo orden, construido sobre secretos y manipulaciones, se tambaleaba. Y en medio de todo, el amor, largo tiempo negado pero nunca olvidado, pugnaba por renacer de las cenizas del pasado. La noche caía sobre San Miguel de Allende, un manto de oscuridad que parecía presagiar los eventos tumultuosos que estaban por desatarse. En la hacienda de los Montero, ahora en gran parte abandonada y en decadencia, las sombras danzaban inquietas contra las paredes desconchadas. Don Alejandro Montero y Castillo se encontraba en el viejo despacho de su padre, revisando frenéticamente documentos y cartas que podrían proporcionar la evidencia final para desenmascarar la conspiración de don Rodrigo. El tic-tac del reloj de pared marcaba el paso inexorable del tiempo, cada segundo acercándolo más a la verdad que tanto anhelaba. De repente, un olor acre invadió la habitación. Alejandro levantó la vista de los papeles, alarmado. Humo, denso y negro, se filtraba por debajo de la puerta. En cuestión de segundos, el crepitar de las llamas se hizo audible, y el calor comenzó a intensificarse rápidamente. «¡Fuego!», gritó Alejandro, lanzándose hacia la puerta. Pero al abrirla se encontró con un muro de llamas que bloqueaba su salida. El incendio, de origen claramente intencional, se propagaba con una velocidad aterradora. Mientras Alejandro luchaba por encontrar una vía de escape, al otro lado del pueblo, en la modesta casa de los Hernández, el pequeño José Antonio se despertaba sobresaltado. Un presentimiento inexplicable lo impulsó a salir de la cama y mirar por la ventana. En la distancia, un resplandor anaranjado iluminaba el cielo nocturno. Sin pensarlo dos veces, José Antonio se vistió apresuradamente y salió de la casa, su corazón latiendo con fuerza. Algo le decía que debía ir hacia ese fuego, que alguien lo necesitaba. En la hacienda de los Urquiza,
María de los Ángeles también se despertaba, agitada por un sueño inquietante. Al ver el resplandor en el horizonte, un escalofrío recorrió su espalda. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que Alejandro estaba en peligro. Con una decisión nacida de años de amor reprimido y secretos guardados, María de los Ángeles se vistió rápidamente. Esta vez, no se quedaría de brazos cruzados. Era el momento de actuar, de ayudar al hombre que nunca había dejado de amar. Mientras tanto, en la hacienda en llamas, Alejandro luchaba desesperadamente por salvar los documentos cruciales. El humo espeso dificultaba su respiración, y el calor abrasador amenazaba con vencerlo en cualquier momento. Con un último esfuerzo, logró alcanzar una ventana y romperla, permitiendo que el aire fresco de la noche entrara. Fue en ese momento cuando escuchó un grito infantil que helaba la sangre. José Antonio, impulsado por una valentía impropia de su edad, había logrado colarse en la hacienda en llamas. Pero ahora, atrapado por el fuego y el humo, el pequeño lloraba aterrorizado. Alejandro, olvidando su propia seguridad, se lanzó hacia el origen del llanto. A través de las llamas y el humo, vio al niño acurrucado en un rincón. Sin dudarlo, lo tomó en sus brazos. «Te tengo, pequeño», susurró Alejandro, sintiendo una conexión inexplicable con el niño. «Vamos a salir de aquí». Con José Antonio en brazos, Alejandro buscó desesperadamente una salida. El fuego los rodeaba. El humo hacía casi imposible ver o respirar. En un momento de desesperación, Alejandro cubrió al niño con su propio cuerpo y se lanzó a través de una ventana. El impacto fue brutal. Alejandro rodó por el suelo, protegiendo a José Antonio lo mejor que pudo. Cuando finalmente se detuvieron, Alejandro notó con horror que el niño no se movía. «¡José Antonio!», gritó, sacudiendo suavemente al pequeño. «¡Despierta, por favor!». Fue en ese momento cuando María de los Ángeles llegó a la escena. Al ver a Alejandro sosteniendo a su hijo inconsciente, el mundo pareció detenerse. Corrió hacia ellos, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¡Mi hijo!», exclamó cayendo de rodillas junto a ellos. «Alejandro, ¿qué ha pasado?». La mirada de sorpresa y comprensión que cruzó el rostro de Alejandro fue indescriptible. «¿Tu hijo?», murmuró, mirando al niño en sus brazos con nuevos ojos. «Nuestro hijo». El momento de revelación fue interrumpido por la llegada de más gente al lugar. Entre ellos, el capitán Diego Altamirano, quien tomó control de la situación rápidamente. «¡Necesitamos un médico!», gritó Diego, mientras organizaba a los hombres para combatir el incendio. Mientras José Antonio era atendido y el fuego finalmente controlado, una serie de eventos se desencadenaba en el pueblo. El incendio, lejos de destruir la evidencia, había atraído la atención de todos hacia la hacienda de los Montero. Entre los escombros humeantes se encontraron documentos parcialmente quemados que, una vez examinados, revelaron una red de corrupción y conspiraciones que se extendía mucho más allá de San Miguel de Allende. Don Rodrigo, al enterarse del fracaso de su plan para destruir la evidencia, intentó huir del pueblo, pero fue interceptado en las afueras por un grupo de revolucionarios, quienes lo habían estado vigilando desde hacía tiempo. La verdad salió a la luz como un torrente imparable. Don Rodrigo no solo había manipulado el accidente de Alejandro y María de los Ángeles años atrás, sino que también estaba involucrado en un complot para vender tierras comunales a intereses extranjeros, todo bajo la fachada del progreso y la expansión del ferrocarril. Mientras el amanecer se asomaba sobre San Miguel de Allende, el pueblo despertaba a una nueva realidad. Los secretos largamente guardados habían sido expuestos, las mentiras desenmascaradas. Alejandro, María de los Ángeles y el pequeño José Antonio, reunidos por fin como la familia que siempre debieron ser, enfrentaban un futuro incierto, pero lleno de esperanza. El fuego que había amenazado con destruirlo todo se había convertido, irónicamente, en el catalizador de la verdad y la justicia. Y aunque las cenizas aún estaban calientes y muchas heridas tardarían en sanar, la promesa de un nuevo comienzo brillaba tan intensamente como el sol que se alzaba sobre las colinas de Guanajuato. El sol de la tarde bañaba las calles de San Miguel de Allende con un resplandor dorado.
mientras María de los Ángeles caminaba apresuradamente hacia la vieja capilla abandonada en las afueras del pueblo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo agitando su pecho. Había pasado una semana desde el incendio en la hacienda de los Montero, una semana de miradas furtivas y mensajes secretos intercambiados con Alejandro. Al llegar a la capilla, María de los Ángeles se detuvo un momento, admirando la belleza decadente del lugar. Las enredaderas habían invadido las paredes de cantera, y el tiempo había desdibujado los frescos que alguna vez adornaron el interior. Con mano temblorosa, empujó la pesada puerta de madera. Alejandro ya estaba allí, de pie frente al altar derruido. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de María de los Ángeles diera un vuelco. En 3 zancadas, Alejandro llegó hasta ella y la envolvió en sus brazos. «María», susurró, su voz cargada de emoción, «mi María de los Ángeles». Se miraron a los ojos, años de amor reprimido, de dolor y separación, desvaneciéndose en un instante. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, urgente, como si temieran que el mundo pudiera arrebatarles este momento en cualquier segundo. Cuando finalmente se separaron, María de los Ángeles apoyó su frente contra el pecho de Alejandro. «Tenemos tanto de qué hablar», dijo suavemente, «tantas explicaciones que dar, tantos años que recuperar». Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola con intensidad. «Lo sé, mi amor, pero ahora que te he encontrado, nada ni nadie podrá separarnos de nuevo». Mientras los amantes se reencontraban, en la hacienda de los Urquiza, don Felipe paseaba inquieto por su despacho. Algo había cambiado en María de los Ángeles desde el incendio. Sus ausencias se habían vuelto más frecuentes, sus excusas más elaboradas. La sospecha se había arraigado en su mente, creciendo como una enredadera venenosa. Incapaz de contener su inquietud, don Felipe llamó a uno de sus hombres de confianza. «Sigue a mi esposa», ordenó, su voz tensa. «Quiero saber a dónde va, con quién se encuentra». Mientras tanto, en la escuela del pueblo, José Antonio se encontraba distraído, su mente dando vueltas a los eventos de la semana anterior. El incendio, el hombre que lo había salvado, la forma en que su madre había reaccionado al verlos juntos. Algo no encajaba en la historia que siempre le habían contado sobre su familia. Durante el recreo, José Antonio se acercó a su mejor amigo, Miguel. «Oye», dijo en voz baja, «¿tú crees que es posible que alguien tenga 2 papás?» Miguel lo miró confundido. «¿2 papás? No sé, José Antonio. ¿Por qué lo preguntas?» José Antonio se encogió de hombros, inseguro de cómo expresar las sospechas que comenzaban a formarse en su joven mente. «Es solo que... a veces siento que hay cosas que no me están contando». En la plaza del pueblo, la tensión era palpable. Grupos de vecinos se reunían en pequeños corrillos, discutiendo acaloradamente los últimos acontecimientos. La caída en desgracia de don Rodrigo había sacudido los cimientos de la sociedad de San Miguel de Allende, y ahora el pueblo se encontraba dividido. «Alejandro Montero siempre fue un hombre honrado», declaraba don Ernesto, el panadero. «Si dice que don Rodrigo es culpable, yo le creo». «¿Y qué hay de todo el progreso que don Rodrigo trajo al pueblo?», replicaba doña Consuelo, la esposa del boticario. «El ferrocarril nos habría puesto en el mapa. Ahora quién sabe qué será de nosotros». Las discusiones se repetían en cada esquina, en cada tienda y cantina del pueblo. Antiguos amigos se encontraban en bandos opuestos, y familias que habían sido cercanas durante generaciones, ahora se miraban con recelo. Al caer la noche, María de los Ángeles regresaba a la hacienda de los Urquiza, su rostro radiante por el encuentro con Alejandro. Sin embargo, su felicidad se evaporó al ver la expresión sombría de don Felipe, esperándola en el vestíbulo. «¿Dónde has estado, querida?», preguntó don Felipe, su voz engañosamente suave. María de los Ángeles sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mirada de su esposo, fría y acusadora, le dijo todo lo que necesitaba saber. De alguna manera, don Felipe había descubierto su secreto. «Felipe, yo...», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Don Felipe levantó una mano, silenciándola. «No te molestes en mentir, María. Lo sé todo. Sé que has estado viendo a Alejandro Montero».
El silencio que siguió fue ensordecedor. María de los Ángeles podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por el miedo y la culpa. Don Felipe la miraba fijamente, esperando una explicación, una negación, cualquier cosa. Finalmente, María de los Ángeles alzó la barbilla, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Es cierto», dijo con voz firme. «Amo a Alejandro. Siempre lo he amado». La confesión flotó en el aire entre ellos, pesada y definitiva. Don Felipe cerró los ojos, como si el peso de esas palabras fuera demasiado para soportar. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de una mezcla de dolor y determinación. «Esto no quedará así, María», declaró. «No permitiré que tú y ese hombre se burlen de mí y destruyan todo lo que hemos construido». Mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, los destinos de Alejandro, María de los Ángeles, José Antonio y todos los habitantes del pueblo pendían de un hilo. La verdad, tan largamente buscada y temida, comenzaba a cobrar su precio, y en las sombras, nuevas alianzas se formaban y viejas lealtades se ponían a prueba, preparando el escenario para la confrontación final que definiría el futuro de todos. El amanecer llegó a San Miguel de Allende con una tensión palpable en el aire. La plaza principal bullía de actividad inusual para una hora tan temprana. Una multitud se había congregado frente al ayuntamiento, donde se llevaría a cabo la confrontación que definiría el destino del pueblo. Alejandro Montero y Castillo avanzó con paso firme hacia el edificio, su figura erguida contrastando con el peso de los documentos que llevaba consigo. A su lado, María de los Ángeles caminaba con la cabeza en alto, desafiando las miradas de desaprobación de algunos y los gestos de apoyo de otros. En el salón principal del ayuntamiento, don Rodrigo Rivero y Mendoza aguardaba, flanqueado por sus aliados y abogados. Su rostro, otrora seguro y arrogante, mostraba ahora las marcas del estrés y la preocupación. «Don Rodrigo», comenzó Alejandro, su voz resonando en la sala abarrotada, «hoy se acaban las mentiras y los engaños. El pueblo merece saber la verdad». Uno a uno, Alejandro presentó los documentos que probaban la conspiración de don Rodrigo. Contratos secretos, sobornos, planes para expropiar tierras comunales en beneficio de intereses extranjeros. La evidencia era abrumadora. Don Rodrigo, acorralado, intentó defenderse. «Todo lo hice por el progreso de San Miguel», declaró con vehemencia. «El ferrocarril habría traído prosperidad a todos». Fue entonces cuando María de los Ángeles dio un paso al frente. «Padre», dijo, su voz temblando ligeramente, «el progreso no puede construirse sobre mentiras y sufrimiento. Lo que hiciste, lo que nos hiciste a Alejandro y a mí, es imperdonable». Un murmullo recorrió la sala. María de los Ángeles, enfrentándose no solo a su padre, sino a toda una sociedad que esperaba su sumisión, continuó: «Amo a Alejandro, siempre lo he amado, y el hijo que nos arrebataste, al que hiciste pasar por muerto, es fruto de nuestro amor». La revelación cayó como una bomba en la sala. En ese momento la puerta se abrió de golpe y José Antonio entró corriendo, seguido por sus padres adoptivos, los Hernández y don Felipe, quien lucía visiblemente alterado. «¡Señor Alejandro!», gritó el niño, deteniéndose en seco al ver la escena. Sus ojos se posaron en María de los Ángeles, y una comprensión repentina iluminó su rostro. «¿Usted es mi verdadera mamá?». María de los Ángeles, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a José Antonio. «Sí, mi niño, y Alejandro es tu padre. Lamentamos cada día que no pudimos estar contigo». Don Felipe, pálido y conmocionado, dio un paso adelante. «María, ¿cómo pudiste ocultarme esto? Creí que el niño había muerto». «Felipe, yo también lo creí», respondió María con voz temblorosa. «Mi padre nos engañó a todos. Solo descubrí la verdad después de mucho tiempo, pero decidí guardar silencio por el bien de José Antonio». Los Hernández, visiblemente afectados, se acercaron a José Antonio. «Siempre supimos que este día podría llegar», declaró el señor Hernández. «Hemos amado a José Antonio como nuestro, pero entendemos que merece conocer su verdadero origen». La señora Hernández, con lágrimas en los ojos, añadió: «Solo queremos lo mejor para él. Si eso significa que conozca a sus verdaderos padres,
lo apoyaremos. Don Felipe, recuperándose de la conmoción inicial, miró a María de los Ángeles y luego a Alejandro. Con voz quebrada, dijo: Entiendo ahora por qué nunca pude ganar tu corazón, María. Me retiro de esta situación. Que la verdad y la justicia prevalezcan. Con esta última pieza del rompecabezas en su lugar, el destino de don Rodrigo estaba sellado. El juez presente ordenó su arresto inmediato, junto con el de sus cómplices en la conspiración. En las semanas que siguieron, San Miguel de Allende experimentó una transformación. La verdad, aunque dolorosa, trajo consigo una oportunidad de renovación. El proyecto del ferrocarril fue revisado y renegociado, esta vez con la participación y el beneficio de la comunidad en mente. Alejandro, María de los Ángeles y José Antonio comenzaron el proceso de convertirse en una familia, sanando heridas del pasado y construyendo un futuro lleno de esperanza. Los Hernández, reconocidos por su amor y cuidado hacia José Antonio, se convirtieron en parte integral de esta familia extendida, acordando que el niño pasaría tiempo con ambas familias para facilitar la transición. Don Felipe, por su parte, decidió dejar San Miguel de Allende para sanar sus heridas. Antes de partir, tuvo una conversación sincera con María de los Ángeles y Alejandro, donde los perdonó y les deseó felicidad, reconociendo que el amor verdadero no puede ser forzado. La hacienda de los Montero, restaurada, se convirtió en un símbolo de redención y nuevo comienzo para toda la comunidad. Alejandro y María de los Ángeles, conscientes de la deuda que tenían con el pueblo que tanto había sufrido, dedicaron parte de sus recursos a proyectos de beneficio social, incluyendo una fundación para ayudar a niños huérfanos, en honor a la experiencia de José Antonio. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, una nueva era comenzaba. Una era de verdad, justicia y esperanza, construida sobre los cimientos del amor que había sobrevivido a todas las adversidades, y fortalecida por la compasión y el perdón que habían surgido de las cenizas del pasado. Querido espectador, ¿qué opinas sobre este giro en la vida de nuestros personajes? ¿Crees que José Antonio podrá adaptarse a su nueva realidad con dos familias que lo aman? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y no creas que aquí termina nuestra aventura juntos. He preparado otras historias igualmente fascinantes para ti. Échales un vistazo a los cards que aparecen en tu pantalla. Estoy seguro de que encontrarás tu próxima historia favorita. Recuerda, cada final es solo el comienzo de una nueva historia. ¿Estás listo para descubrir qué otros secretos y pasiones nos depara San Miguel de Allende? Nos vemos en el próximo episodio, donde el destino de nuestros personajes seguirá desenvolviéndose de maneras que ni te imaginas.